Cordial saludo, estimados jóvenes y señoritas. En esta oportunidad vamos a desarrollar otro nuevo tema que consiste en la tabla de amortizaciones financieras. Efectivamente, para esta sesión ya ustedes han podido conocer algunas fórmulas de anualidades vencidas. Es así que en esta sesión vamos a desarrollar alguna de las tablas de amortizaciones a través de método francés y asimismo también a través del método alemán. Por favor, estimados amigos, prestan muchísima atención, tal como se les señaló en una sesión anterior. Prestan mucha atención, pueden tomar nota si es que tienes alguna duda o consulta para cuando nos encontramos en nuestra sesión presencial, podamos absolver esas dudas o consultas que usted la tiene. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tema. Para ello, definiremos un poco sobre la tabla de amortización. ¿Ya? Nos señala aquí, podemos definir entonces una tabla de amortización como una herramienta que hace posible establecer claramente la división de cada pago en interés y abono a la deuda, así como la cantidad que aún se adeuda después de cada pago. Asimismo, también nos manifiesta que para poder construir las tablas de amortizaciones es necesario primero definir algunos conceptos como abono a capital y saldo insoluto. ¿Ya? En las siguientes diapositivas iremos definiendo en qué consiste el abono a capital y también el saldo insoluto. En algún momento se habló sobre el abono a capital, ¿ya? Son pagos a capital que nosotros podemos ir realizando frente a un crédito. Recordemos un poco la teoría, ¿ya? Y complementamos con esto. El abono a capital nos señala, nos dice que es la parte del pago que se descuenta de la deuda. Esta se obtiene restando del pago, es decir, la renta. Fíjense, el abono a capital es parte del pago. Vamos a subrayar. Que se descuenta de la deuda. ¿Ya? Esta, es decir, el abono a capital, se obtiene restando, muy bien, ¿restando qué? Se obtiene restando del pago o de la renta, ¿ya? De la renta, la cantidad correspondiente, ¿a qué? A los intereses, ¿ya? La cantidad correspondiente a los intereses generados por la deuda en ese periodo. Nos dice que es muy común que se confundan los términos de pago y abono a capital. Se debe tener cuidado de no confundirlo, ya que el abono a capital es una parte del pago. En algún momento se le ha manifestado a ustedes que definitivamente la renta está compuesto por intereses y asimismo por capital. Y aquí ustedes lo pueden apreciar, ¿ya? Aquí lo pueden apreciar ustedes. Nos señala, por ejemplo, que tenemos pago. Este pago se divide en abono a capital y los intereses. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pago, estamos hablando de dos elementos. Uno que es abono a capital y la otra parte son los intereses. ¿Ya? Bien, aquí hay algunos datos fundamentales que nosotros debemos de conocer antes de poder construir la tabla. Una tabla de amortización nos debe proporcionar 4 datos básicos. ¿Ya? Ojo aquí, una tabla de amortización nos debe proporcionar 4 datos básicos. No significa que son los únicos. A ello puede ir sumando otros más. Pero lo que nosotros vamos a centrarnos
son en estos aspectos principales. ¿Cuáles son esos elementos que debe contener una tabla de amortización? Primero, número de pago. ¿Ya? Número de pago. Periodo de pago. ¿Qué más? Pago de interés. Es decir, una columna, pago de interés. Tercero, tenemos aquí abono a capital. Y finalmente, un saldo insoluto. ¿Ya? Estos son los elementos principales que se debe tener en consideración. Aunque en otras instituciones, y va a depender también, y nos señala aquí, es más, ustedes pueden añadir otro dato más que podría ser, por ejemplo, fecha de pago. ¿Ya? Fecha de pago, por ejemplo. Una deuda, entre otros más. Pero los mencionados anteriormente son los principales que debe de contener una tabla de amortización, estimados amigos. Para ello también aquí vamos a ver algunos pequeños detalles. Ya, nos dice, por ejemplo, la tabla de amortización se constituirá de la siguiente manera. Número de pago. En esta columna se anota el número de pago correspondiente, que puede ser pago 1, 2, 3, 18 meses, 18 periodos, o 36 periodos, va a depender del tiempo del crédito. Pago periódico, en esta columna nos indica el valor de cada uno de los pagos o rentas, que en este caso es constante R, ¿ya? Y se obtiene con las fórmulas de anualidades vencidas, tal como se ha ido desarrollando en la clase anterior. Intereses, en la columna se anota el interés que se va o que se paga sobre el valor de la deuda, el cual obtiene multiplicando la tasa de interés, que pequeña formulita, multiplicando la tasa de interés por el saldo insoluto. Multiplicando la tasa de interés por el saldo insoluto. Abono capital es la parte que el pago que se descuenta la deuda y se obtiene restando el interés del valor de pago. Muy bien. Y finalmente el saldo insoluto es el valor de la deuda después de descontar el abono y se obtiene al restar el abono a capital del saldo insoluto del periodo anterior.